¿Qué se dice la gente más parchada? Yo soy Jess. Y yo soy Nico, y hoy vamos a parchar comiendo chocorramo y hablando de Petrovsky. Gustavo Petro es un personaje político de amores y odios. Es el candidato a la presidencia de la coalición de izquierda, el Pacto Histórico, quien se define como un líder progresista, quien ha sido 4 veces congresista. Petro está liderando las encuestas con un 42.6 según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Para unos es el representante de un posible cambio progresista. Para otros es el producto del socialismo del siglo XXI de la Venezuela chavista. Pero todos y todas nos preguntamos ¿por qué es el rockstar de la política? Acabamos con su historia. Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba en 1960, pero creció en Zipaquirá. Allí fue personero en 1980 y también llegó a ser concejal independiente entre 1984 y 1986. Desde siempre lo ha rodeado la política. Su padre era admirador del conservador Laureano Gómez, admirador del dictador español Francisco Franco e irónicamente también del Che Guevara. Su madre reivindicaba al líder popular Jorge Eliezer Gaitán y era activista política en la Alianza Nacional Popular ANAP, movimiento dirigido por el general Gustavo Rojas Pinilla que reivindicaba al Partido Conservador. Estudió su bachillerato en el Colegio Nacional de La Salle, el mismo en donde estuvo Gabriel García Márquez. Dentro de su activismo fundó el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá, donde ayudó a levantar más de 400 casas a sus 22 años. Estos terrenos le pertenecían a la iglesia y junto con Pizarro, Navarro Wolf, Bustamante y un grupo de líderes sindicales construyeron las casas para quienes no tenían un techo donde vivir. Durante su paso por el bachillerato fundó el periódico Carta al Pueblo y un centro cultural llamado Gabriel García Márquez. Estudió economía en la Universidad Externado de Colombia y se desempeñó como periodista en el medio Carta al Pueblo, el cual tenía en fin denunciar las problemáticas que sufría la población de Zipaquirá y aledañas. A los 17 años se unió al M19 con el alias de Andrés Aureliano, en honor a Aureliano Buendía de 100 años de soledad. Petro fue quien promovió el desarme del M19 entre 1989 y 1990, de la mano de Carlos Pizarro. El M19 fue una guerrilla urbana que surge como respuesta política al conflicto agrario, la exclusión política del Frente Nacional, el impacto de la Revolución Cubana y la acelerada urbanización del país. Este grupo armado se definió como una organización político-militar nacionalista que luchaba por la democracia a su modo. Su nombre surge por el 19 de abril de 1970, día de elecciones presidenciales, en donde el general Gustavo Rojas Pinilla, un ex militar que gobernó del 53 al 57, sufrió un fraude electoral, pues tras un apagón se declaró como ganador a la presidencia el conservador Misael Pastrana, y entre sus hechos más conocidos están estos. El 17 de enero de 1974, un comando del M19 llegó hasta la Quinta de Bolívar, ubicada en pleno centro de Bogotá, y se llevó lo que se convirtió en el símbolo de su lucha armada, la espada de Bolívar. Bueno, una campaña de expectativa, gusanos, parásitos, ya viene M19. Y pues unos compañeros se metieron a la Quinta de Bolívar, la sacaron. Hoy miércoles 27 de febrero, en las horas del mediodía, se registró la toma de la Embajada de República Dominicana por elementos subversivos, aparentemente miembros del M19, cuando en dicha sede diplomática se celebraba una fecha más de la independencia de su país. El 6 de noviembre de 1985, 42 guerrilleros de la compañía Iván Marino Ospina del movimiento 19 de abril M19 tomaron por las armas el Palacio de Justicia de Bogotá en lo que llamaron la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Su objetivo era entablar un juicio público contra el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur por haber incumplido un pacto de tregua con esa organización. Una vez los integrantes del M19 ingresaron al Palacio de Justicia, 300 ocupantes entre magistrados, empleados y visitantes fueron tomados rehenes. El Ejército Nacional reaccionó de forma brutal. Ignorando los llamados al cese el fuego del magistrado Alfonso Reyes Echendía, para ese entonces presidente de la Corte Suprema. Si no cesa inmediatamente el fuego hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego.
Este pedido del cese al fuego fue ignorado por las fuerzas militares y el presidente Betancur, quienes optaron por silenciar las emisoras que transmitieron estos trágicos hechos y retomar el palacio a sangre y fuego. 27 horas después de este holocausto, como fue calificado por la Comisión de la Verdad, el saldo fue de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados e integrantes del M-19 y 11 personas desaparecidas. Además, las llamas desaparecieron cientos de expedientes de narcotraficantes, de políticos corruptos y de torturas militares. ¡Uno! Orden por parte de Nicolás para otro. ¡Dos! Por la paz, dejad armas. Comandante de una de las organizaciones y una de las escuadras del M-19, dando sus últimas órdenes. Y esas últimas órdenes son simplemente para dejar las armas. En su 10ª conferencia de 1989, el M-19 vota por la dejación de armas como resultado de las negociaciones. Ya en 1990, el 9 de marzo, el M-19 firmó un acuerdo de paz que conduce a hacer la dejación de sus armas y a conformarse como movimiento político legal, participando con candidatos propios a las elecciones municipales y las elecciones de Congreso. También, en el mismo año, las altas instancias de la justicia colombiana convocan a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. En las elecciones para escoger las constituyentes, la Alianza Democrática M-19 se constituye como la tercera fuerza política con 19 de 70 delegados. Habíamos formado un grupo político que se llamaba la Alianza Democrática M-19. Con esa Alianza Democrática M-19 nos incorporamos a todo el proceso de preparación y de búsqueda de una asamblea constituyente, con los estudiantes que habían hecho el movimiento de la séptima papeleta, buscando que hubiera una asamblea constituyente, y entonces nos incorporamos a todo ese proceso y participamos en las elecciones de 1990, de diciembre de 1990, para elegir constituyentes, y conseguimos 28% de los votos, casi una tercera parte de la asamblea. Eso finalmente concluyó en que se hizo una asamblea con una presidencia de 3 miembros, que eran Álvaro Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, conservador, Horacio Serpa, liberal, y Antonio Navarro, de la Alianza Democrática de M-19, una presidencia colegiada. Y yo creo que hicimos lo más importante que se ha hecho en Colombia en los últimos 50 años, que fue la nueva Constitución. Ya después de firmar un acuerdo de paz, el 26 de abril del mismo año, fue asesinado el comandante y gestor del proceso, Carlos Pizarro, quien en su momento se estaba lanzando como candidato a la presidencia de Colombia. Ante este atroz hecho, el M-19 mantuvo su decisión de paz y participó en las elecciones presidenciales. A los hombres que hicieron posible que esas armas defendieran la libertad en Colombia. A los hombres que nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Actualmente el M-19 no existe como colectivo político y quedaron entonces políticos como Antonio Navarro y Gustavo Petro, quienes hace 32 años dejaron las armas. Sí,
se desmovilizaron. De hecho, hoy aquellos que dicen que Petro es un guerrillero castrochavista pueden exigir la protección de sus derechos a través de una tutela, porque hubo un proceso de paz y un proceso constituyente donde el M-19 jugó un papel fundamental. Sin duda, la Constitución del 91 representa un avance en términos de los derechos de las poblaciones históricamente oprimidas, fortalecimiento de la democracia y equilibrio de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Algo importante a destacar es que durante la trayectoria de Petro por el M-19 lo capturaron el 24 de octubre del 85, días antes de la retoma del Palacio de Justicia. Lo condenan a 18 meses por porte ilegal de armas, así que no cuadra con aquellas versiones en donde dicen que él participó en esa toma del Palacio de Justicia. Esto porque su pena la cumplió hasta el 87 en la cárcel Modelo de Bogotá. Una vez capturado, Petro fue trasladado a la 13ª Brigada del Ejército en Bogotá, donde lo torturaron e interrogaron durante 10 días. Luego fue conducido a la cárcel La Modelo. Petro es economista de la Universidad del Externado en Colombia, con especialización en administración de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y tiene un diplomado de estudios especializados en desarrollo, población y medio ambiente de la Universidad Católica de Lovaina. Inició pero no ha culminado su doctorado en nuevas tendencias en administración de empresas de la Universidad de Salamanca. Fue asesor de la gobernación de Cundinamarca entre 1990 y 1991 y en la Asamblea Constituyente fue elegido representante a la Cámara por Cundinamarca como miembro de la Alianza Democrática M-19. En el 94, por amenazas de muerte, el gobierno de Ernesto Samper lo nombró agregado diplomático en Bruselas. Allí aprovechó para hacer un diplomado en estudios especializados en desarrollo, población y medio ambiente. En su trabajo, Petro se dio cuenta de que Marulanda, quien era su jefe y embajador, también era el dueño de una hacienda llamada Bella Cruz, en donde fueron desplazados 64 familias por los paramilitares. Y bueno, como imaginarán, lo denunció. En 2005, luego de varios años huyendo, Marulanda se entregó para cumplir condena, pero por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. En 1996, Gustavo renunció a su cargo diplomático y volvió a la política. En 1997 fue candidato a la alcaldía de Bogotá con la Alianza Democrática del M-19 y se quemó con 7.000 votos. Entre el 98 y 2006 fue representante a la Cámara por Bogotá por el movimiento Vía Alterna. Y allí empezó a ser el rockstar de la política. A finales del 2001 e inicios del 2002 hizo una fuerte crítica a la repartición de dineros del fondo DRI para aceitar campañas de otros representantes. Uno de los debates que lo convirtió en un referente de la oposición en el Congreso. También fue notoria su participación en los debates por las quiebras de Banco del Pacífico y por la crisis del Hospital San Juan de Dios. En este periodo hizo varias alianzas como con Navarro Gol, Daniel García Peña, Carlos Gaviria y Luis Eduardo Garzón. Petro se convierte en una de las figuras más representativas de la oposición contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se opuso a su estatuto antiterrorista, a la reforma constitucional que hizo Uribe de forma arbitraria para hacerse reelegir y destapó escándalos como la parapolítica y falsos positivos en Antioquia. Muchos condenados. Yo le vuelvo la pregunta. ¿Y la parapolítica dónde está? Entonces yo voy a concluir que la Corte Suprema de Justicia mire, doctor, el primero que hizo un debate sobre la parapolítica en el Congreso de la República fui yo. Doctor Gustavo, yo le estoy diciendo. ¿Y sabe quién salió condenado por el debate de la parapolítica? Un miembro del uribismo, el señor del Caquetá. Petro señaló a Álvaro Uribe, el entonces presidente, de haber autorizado cooperativas de seguridad privada a paramilitares cuando era gobernador de Antioquia. Lo volvió a incomodar cuando denunció al DAS de estarlo persiguiendo y chuzando, algo que se comprobó posteriormente. Y también incomodó al entonces fiscal Luis Carlos Osorio cuando reveló una presunta infiltración paramilitar en la fiscalía. En 2005, Petro entró al Polo Democrático Alternativo, partido político que le daría su salto al Senado de 2006 a 2010. Como senador, Petro llevó a cabo el debate en plenaria del Senado sobre las convivir y el paramilitarismo en Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena, la Fiscalía y otras entidades del Estado. Señaló al exgobernador Salvador Arana y al exsenador Álvaro El Gordo García de participar en crímenes y en alianzas con los paramilitares. En 2010, Petro ganó la candidatura presidencial del Polo y tuvo como fórmula vicepresidencial a Clara López. Sin embargo, Antanas Mocus lo relegó con toda su bola verde. Tiempo después denunció al cartel de la contratación en Bogotá, donde estaban los hermanos Moreno, o sea, el senador Iván Moreno y el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
¿Cómo está usted? Un encuentro programado, pero no por eso menos asombroso, ocurrió el jueves pasado en el complejo judicial de Palo Quemao en Bogotá, en ausencia de los medios, salvo por un equipo de Noticias 1, que fue testigo del extraño evento. Después de 8 años de que Petro y sus colegas de la época, Carlos Vicente Derrú y Luis Carlos Avellaneda, hicieran fuertes acusaciones de corrupción contra el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, de titulares de periódicos, procesos, condenas y prisión, denunciados y denunciantes se vieron de nuevo, cara a cara. Curiosamente, el exalcalde Moreno, de espaldas y de pie, se notaba relajado y tratando de entablar una charla normal con quien podría ser su peor enemigo. En cambio, Petro no se veía tan cómodo sentado como estaba mientras atendía a su interlocutor. Ay, Dios mío, está muy acabado. La escena sucedía momentos antes de dar inicio a una audiencia citada para que la defensa del exalcalde, quien ya tiene encima una condena de 24 años en reclusión, pudiera hacerle unas preguntas a Petro. La última vez que debí haberlo visto personalmente fue en el 2010, hace 8 años. Pese a que Moreno tendrá que vivir por muchos años encarcelado como consecuencia de todo lo que se desencadenó después de que el senador Petro y sus colegas revelaron las primeras investigaciones sobre el cartel de la contratación de Bogotá en julio de 2010. Terminado el 2010, se va del Polo y funda el Movimiento Progresistas para lanzarse como candidato a la alcaldía de Bogotá y gana el 30 de octubre del 2011 con 721.308 votos. En su administración, muchos decían que es complejo trabajar con él, por su manera de ser, por su egocentrismo, y de hecho su amigo Daniel García Peña, quien le envió una carta de renuncia bastante emotiva, le criticaba su decisión de desvincular a María Valencia de su cargo como secretaria de Hábitat y la forma en cómo lo hizo. En su administración se opuso a varios proyectos como la construcción de la avenida longitudinal de Occidente, la ALO, porque afectaba a los humedales. Peleó con los empresarios de toros para prohibir las corridas en la Plaza de Santa María en su intento por hacer de este espacio uno de arte y no de muerte, y también rebajó los pasajes de Transmilenio. Colocó sobre la mesa la necesidad de renegociar los contratos de Transmilenio y calificó de mafias a los empresarios privados de la basura. Sin embargo, los contrató de nuevo después de su intento frustrado para implementar un nuevo modelo que buscaba que la recolección quedara a cargo de la empresa pública de aguas de Bogotá. En 2015 lo destituyó el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, por la crisis de las basuras. Sin embargo, en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal de decisión regional, le dio la razón a Gustavo Petro. Condenaron a Colombia por la actuación del procurador Ordóñez. Nunca debió destituir a Petro. Asimismo, durante la administración de Petro, esta se caracterizó por tener los índices más bajos de homicidios en los últimos 20 años. Le garantizó a los estratos 1 y 2 el mínimo vital de agua, 6 metros cúbicos mensuales gratuitos. Logró extender la jornada de los estudiantes de colegios públicos, acción que fue elogiada por la UNESCO. Durante su gobierno disminuyó la pobreza multidimensional y dejó estudios avanzados para la construcción del metro subterráneo de Bogotá. Según la Organización de Naciones Unidas, la pobreza multidimensional en Bogotá arrojaba un 12%. Después de terminada la administración de Petro, este la dejó en 4.7%. Además, creó 21 jardines nocturnos para el cuidado de los menores, porque las madres también trabajaban durante la noche. Entonces instaló la jornada única, la cual permitió a niños, niñas y jóvenes ir a centros de recreación y cultura después de clases. Estos espacios tenían por objeto alejar a los infantes de las calles y de las drogas. Petro desarrolló la desmovilización de pandillas callejeras a través de planes de sustento y de trabajo. Alrededor de 10.000 jóvenes dejaron el robo, las prácticas delictivas y accedieron a educación. Petro realizó una serie de políticas sociales para las personas que vivían en la calle y se ocupó de las problemáticas de las trabajadoras sexuales. En 2018 obtuvo en su candidatura presidencial 2.8 millones de votos y aunque fue una votación histórica para un candidato de izquierda, no superó al ganador de derecha Iván Duque del Centro Democrático, que obtuvo 4 millones de votos. Petro se ha caracterizado por animar y defender el paro nacional desde el 2019.
Y para este 2022, Petro se convierte en el candidato presidencial de su alianza de izquierda, el Pacto Histórico, quien se disputará la presidencia de la mano de su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, y con el lema Un cambio por la vida. Bueno, y en esta primera parte fue toda la historia de Gustavo Petro. Pero la otra semana van a tener una segunda parte donde le vamos a hablar de sus cagadas y sus propuestas. Bueno, Nico, y ya que terminamos de contar ese primer contexto, ¿tú cuánto le darías a Petrovsky? Yo creo que le doy un 8 por sus cuestiones de administración. Le falta mejorar en temas de ego, de comunicación, de trabajo colaborativo, de escuchar a quienes gobiernan con él. Entonces, 8. Yo creo que le doy un 7 por esas mismas razones. Creo que sí tuvo errores en la administración de Bogotá, no tan grandes como lo quiso plantar la gente que lo persiguió y que eventualmente hizo un complot para sacarlo de la alcaldía, pero también hay que reconocer esos errores y reconocer que efectivamente hay muchas cosas que manejar del manejo de grupos. Bueno, gracias por parcharse hasta el final. Y no olviden dejar en los comentarios ustedes cuánto le darían a Petro hasta el momento.